Como estoy en mi compu, pues ahí no bajo las clases. Seguimos. Está bajando, espérense. Cuando uno quiere velocidad, estos deciden hacer las cosas lentas. No, ya habíamos hecho el monoclonal, ¿no? A ver, déjeme volver a pedir mis apuntes. Según mis apuntes, ya vimos la diferencia entre hacerlo crecer in vitro y hacerlo crecer in vivo. ¿Se acuerdan de eso? Chicos, contéstenme alguien, por favor. Según yo, nos quedamos en selección y crecimiento. Ah, ok. Bueno, entonces vamos para atrás. Selección y crecimiento. ¿Hay alguien, pero no habíamos hablado ya del medio HAT? Sí, profe, ya hablamos de eso. Ya, yo creo que usted no tiene, que me estaba diciendo de selección, olvido. Pero bueno, me puedo ir hasta atrás, pero ahí voy ya. Espérenme tantito. Ok, la canción. Ah, ¿qué no me sale? Ok, espérenme un momento. Porque está acá. Ya, sí. Ahí ya ve. Bueno, estábamos sembrando en el medio HAT. Ajá, en el medio HAT. Y sembrábamos en el medio HAT. ¿Para qué, muchachos? A ver, vamos a acordarnos entonces, no importa que nos vayamos un par de diapositivas hacia atrás. ¿Para qué sembrábamos en el medio HAT? ¿Qué significa HAT? ¿Eso se los conté? Sí, es Por la favor, de díganme los por qué. componentes del medio, ¿no? Sí, pero ¿cuáles son? ¿Cuáles son los componentes del medio? ¿Qué es la H? ¿No? Hipoxantina.
hipoxantina. La H es hipoxantina. ¿Qué es la A? Aminoplenina. Aminopterina, con R, aminopterina. Ajá. ¿Y qué es la T? Tirina. Timidina. Timidina. Ajá, aquí están en el siguiente. Ahí están. Aminopterina, aminopterina, hipoxantina y timidina. Ajá, ahí está. Entonces, el medio HAT es un medio, ¿se acuerdan que les conté? Obliga a usar el plan B. Ajá, obliga a usar el plan B. Es decir, aquí la aminopterina, miren dónde actúa. Para la formación de las purinas, la aminopterina no deja que se produzca ninguna, ni adenosina, ni guanina. Y para las pirimidinas, la aminopterina no deja que haya timidintrifosfato. Es decir, que si yo pongo aminopterina en un medio, solamente voy a tener citosintrifosfato. Entonces, obligamos a la célula a usar el plan B. ¿Cuál es el plan B? El plan B es, en vez de usar el aminoácido glutamina, usamos el aminoácido hipoxantina. Pero para usar el aminoácido hipoxantina, necesito la enzima hipoxantil guanosil fosforribosil transferasa. Y ya con esto, con la enzima y la hipoxantina, ya yo tengo las dos purinas. Y del lado de las pirimidinas, necesito darle la timidina a la célula para que ella le pegue los fosfatos y poder tener timidintrifosfato, que es lo que se usa para sintetizar ADN. Entonces, para poder pegar a los fosfatos, necesito una timidincinasa. Entonces, si yo le pongo al medio la A de aminopterina, necesito darle la H de hipoxantina y la T de timidina. Y esos son las iniciales, el acrónimo del medio HAT. ¿Ok? El acrónimo del medio HAT. ¿Les queda claro? Sí, profesora. Entonces, ahora sí, para hacer, ya me deshice de los BB, de los BT, de los TT, de esos me deshice ya. Y con el medio HAT me deshago de los hibridomas MM. Ahora me quedo con un montón de hibridomas BM, pero yo nada más quiero el que está haciendo anticuerpos para mi antígeno. Y ese es el hibridoma que hay que seleccionar. Y entonces, ¿cómo lo seleccionamos? Lo seleccionamos con dilución limitante. ¿Cómo hacemos la dilución limitante? Yo quiero tener una célula, un hibridoma, vamos a ponerle hibridoma para que quede más clarito, un hibridoma por pozo, ¿Cómo hago esto? Bueno, imagínense que tenemos seis pozos y yo tengo 6 hibridomas. Entonces, pues pongo un hibridoma en cada pozo, ¿no? Hago una dilución 1:6 para que me quede un hibridoma por pozo. Pero yo puedo tener esta imagen y esto son 6 hibridomas en 6 pozos.
Y yo aquí pudiera pensar que tengo un hibridoma por pozo, pero eso es incorrecto, porque hay pozos donde tengo 2 hibridomas o 3 hibridomas y hay pozos donde no tengo nada. Entonces, ¿cómo me aseguro de hacer una dilución que me deje un hibridoma por pozo? ¿Hablamos de eso? No, ahí fue justo donde nos quedamos, me parece. Ok. Entonces, ¿qué hago? Pues yo puedo hacer, aquí estoy haciendo una dilución 1 a 1, o sea, un hibridoma en un pozo. Pero si yo tengo 6 hibridomas en 6 pozos, es muy probable que tenga pozos vacíos y pozos con más de una célula. Entonces, ¿qué hago? Bueno, lo primero que hicieron fue, vamos a hacer una dilución 0.5 a, esta es un hibridoma por pozo. Vamos a hacer 0.5 hibridomas por pozo. Sigo teniendo, para eso, para hacer 0.5 hibridomas por pozo, ya requiero más pozos. Es decir, voy a tener 6 hibridomas en 12 pozos. ¿Están de acuerdo? Si yo tengo 6 hibridomas en 12 pozos, estoy teniendo 1.5 células por pozo. ¿Sí? Pero ¿cuál fue realmente el resultado de esto? Cuando empezaron a hacer los hibridomas por pozo, si bien es cierto, muchos pozos quedaban vacíos, quedaban con un solo hibridoma, habían pozos donde había 2 hibridomas. 3, 4, 5, 6. Es decir, esta todavía estaba metiendo ruido. Entonces dijeron, no, pues hay que hacer todavía una dilución mayor. ¿Cómo hago una dilución mayor? Bueno, vamos a tener 0.3 hibridomas por pozo. Cuando yo hago una dilución 1 a 0.3, es decir, tener 0.3 por pozo, serían 6 hibridomas en ¿cuántos pozos? 6 por 3 en 18 pozos. Y entonces, ¿qué es lo que tengo? Vean, déjenme borrarles. Tengo los mismos 6 hibridomas, pero ahora los voy a tener 1 a 0.3 y entonces voy a tener 18 pozos y en estos 18 pozos voy a repartir solo 6 hibridomas. Y eso va a hacer que un pozo tenga la célula, 2 pozos no tengan nada. Uno tiene, 2 no, estos 2 no, este tiene, estos 2 no, este tiene, estos 2 no, este tiene. ¿Sí lo ven? Son las mismas 6 células, pero ahora al estar en 18 pozos, como no puedo partir la célula en 0.3 y poner 0.3 partes de célula por pozo, pues 2 pozos no van a tener nada y un pozo sí va a tener. Entonces, esas diluciones que son a menos de 1, o sea, 1 a 0.3, parece que estuviéramos yéndonos hacia atrás. Eso se le llama dilución limitante. Dilución limitante. ¿Ok? Así se le llama. ¿Les queda claro? Voy a borrar. Entonces, ya que tengo, ahora sí, uno empieza a ver al microscopio y allá donde haya células proliferando, pues se le pone palomita a ese pocito y los otros donde uno no ve nada le pone tache y ya no le vuelves a poner medio ahí ni nada, ya no haces nada con ese medio. De hecho, vacías el pozo para saber que ahí no hay células, no hay nada, ni medios, ni células, ni nada. Ajá. Y entonces, espérenme tantito.
Y entonces ese, ahora sí, ese es el que vas a usar. Ajá. Estos pocitos son los que adoras con alma y frenesí y esos son los que vas a usar. Eso es lo que llamamos dilución limitante. Ajá. Ya que tengo ese hibridoma, eso lo hacemos proliferar y lo escalamos. Lo escalamos para congelarlo. Ajá. Entonces, de esos pocitos de 96, de esas placas de 96 pozos, que solo tienen 200 microlitros de volumen, lo llevamos a una placa de 24 pozos que tienen 1 mililitro. De ahí se lleva a tubos, luego a botellas, botellas pequeñas de 25 y luego botellas grandes de cultivo. Las botellas de cultivo son botellas que tienen la boca, si las vemos paradas, son así. Es decir, tienen la boca de un lado para que cuando estén acostadas aquí, el medio y la célula no tocan donde está la tapa, porque como necesitan CO2, no se pueden apretar fuerte. Uno las aprieta y luego regresas media cuerda, o sea, regresas tantito para que haya intercambio gaseoso. Entonces, uno empieza a crecer, crecer, crecer y de ahí los congelas. Congelas las células en un ultracongelador a menos 70 grados o en un tanque de nitrógeno a menos 195, 96 grados, menos 196 grados. Y si ya lo quieren, si lo van a usar en el laboratorio, la verdad es que lo que hacemos es que volvemos otra vez a descongelar uno de esos criotubos y lo hacemos crecer y del sobrenadante se purifica el anticuerpo. Cuando hacemos eso en el laboratorio, es decir, volver a crecer en botellas y eso, más o menos nos da este, una, ¿cómo se llama? Un rendimiento entre 20 y 50 microgramos por mililitro. Pero si yo estoy haciéndolo en una empresa, porque voy a vender ese anticuerpo monoclonal, entonces no me conviene hacerlo así como se los acabo de explicar de las botellas. Me conviene más un método in vivo. Finalmente, el hibridoma es una mezcla entre un linfocito B y una célula de mieloma múltiple. Ajá. Y esta parte de la M, la parte del mieloma múltiple, pues es un cáncer. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Tomamos ratones y a estos ratones le ponemos el hibridoma ese que está produciendo el anticuerpo contra el antígeno que yo quiero. Y entonces ¿se acuerdan cuando le poníamos el hibridoma que se le hacía aquí en su pancita, se le ponía panzoncito porque como se lo estoy poniendo en el peritoneo, ahí se da la leucemia, ahí se da el mieloma. Entonces, de aquí, del líquido peritoneal, se va a obtener, se purifica el anticuerpo monoclonal. Entonces, a estos ratoncitos se mantienen en la empresa, en la industria, en el laboratorio y se les ordeña, se les saca con una jeringa líquido peritoneal y otra vez vuelve a crecer, otra vez se les ordeña. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando el animal empieza a presentar síntomas de dolor ya muy fuerte. Entonces, cuando el animal tiene síntomas de dolor fuerte, su cara cambia por completo, los ojos se hacen más chinitos, se está encorvadito, uno debe matar a ese animal por humanidad, o sea, por no darle para que no sufra el animal. Se le llama trato humanitario al animal. ¿Les queda claro? Pero vean, el rendimiento de hacerlo en ratones ya no es de microgramos, es de miligramos por mililitro, alrededor de 20 miligramos por mililitro suelta este animalito, da de rendimiento. Entonces eso es lo que se usa en la industria cuando ya se va a vender ese anticuerpo monoclonal. ¿Preguntas? Pues si no hay preguntas, este es el resumen
Empezamos con la inmunización del antígeno, luego se hibridiza, se fusiona con las células de mieloma y usando polietilenglicol, que ese es el paso 2. Luego se quitan todas las células del vaso y empezamos a pasarlas a medio HAT y los mielomas se mueren, los TT o TB se mueren con el tiempo, ajá, se mueren con el tiempo y nos quedamos con los BM y entre ellos vamos a hacer una dilución limitante para tener exclusivamente un hibridoma por pozo. Algo que se me olvidó comentarles. Ustedes van a hacer en el laboratorio una práctica llamada ELISA, si es que no la han hecho ya. ¿Ya la hicieron? No, todavía no. Todavía no. A lo mejor el lunes la hacen. Entonces, esta práctica de ELISA es una técnica para buscar anticuerpos. ¿Cómo sé atrás, cuando les puse un montón de pocitos, cómo sé de todos esos pozos cuáles están produciendo el anticuerpo que yo quiero? Entonces hacemos la técnica de ELISA en donde en un pozo hecho con un polímero especial, que es un polímero que le encanta unirse, las proteínas les encanta pegarse, pues ahí vamos a pegar nuestra proteína. Imaginémonos que esta es nuestra proteína, ¿ok? Y a ese pozo de ELISA le pego la proteína y luego agrego un una alícuota del sobrenadante. O sea, si el pocito es de 200 microlitros, agregamos 50 microlitros. Y si ahí hay anticuerpo, pues ahí se va a pegar el anticuerpo. El del sobrenadante, el monoclonal, o sea, este de aquí. Ajá. Si no, si es un hibridoma BM que no está produciendo un anticuerpo exclusivo, específico para mi antígeno, no se va a pegar. Así de simple. O sea, voy a tener más pozos donde tengo mi antígeno, pero no se va a pegar nadie. Digamos que es este de acá, déjeme ponerle otro color. Este de aquí, pues no está produciendo monoclonal, entonces no se pega nadie. Y luego que les agrego a los dos pozos, les voy a agregar un conjugado. El conjugado es un anticuerpo, antianticuerpo, pero pegado a una enzima. Entonces, aquí que tengo anticuerpo, pues se va a pegar. Acá no se pega nada. ¿Están de acuerdo? La enzima que más utilizamos es la enzima peroxidasa. La enzima peroxidasa. Como su nombre lo indica, si es peroxidasa, ¿cuál será su sustrato? A ver, muchachos. Peróxido de hidrógeno. Peróxido, cualquier peróxido. Pueden usar peróxido de hidrógeno, pueden usar peróxido de urea. Y entonces esto se va a reducir a agua y oxígeno y en el camino suelta electrones. Estos electrones son captados por otra molécula que se llama ortofenilendiamina. Ortofenilendiamina. Y esa ortofenilendiamina, dejen borrar aquí esto que dice Lisa, va a pasar de ser incoloro a una ortofenilendiamina amarilla. Amarilla. Y este color es proporcional al número de anticuerpos que tengo pegado, que están reaccionando con el antígeno. Si yo tengo mucho anticuerpo, el amarillo va a ser más intenso. Si yo tengo poquito anticuerpo pegado, el amarillo va a ser más clarito. Y si no tengo anticuerpo, pues no voy a tener nada. Cada paso de ELISA se debe lavar muy bien para que no queden restos de nada. ¿Ok? Ya me volé un paso, de hecho, porque como les dije, estas placas, estos polímeros,
son muy ávidos de pegar proteínas, pues los anticuerpos son proteínas, entonces lo primero que hay que hacer es bloquear. Se bloquea con una proteína que no relacionada, que generalmente usamos gelatina o caseína. ¿Dónde está la caseína, muchachos? ¿En qué muestra? ¿En leche? En la leche. Entonces podemos usar leche, se usa mucho Sveltis, leche en polvo, para poderla pesar y hacer la dilución, la concentración. Y eso lo usamos para bloquear el polímero y que ya se pegó el antígeno, todo lo demás no se vaya a pegar nadie más ahí. Después le ponemos el sobrenadante del pozo, que son los anticuerpos, y después le pongo el conjugado antiinmunoglobulinas o antianticuerpo pegado a la peroxidasa. Y después esto, el peróxido de hidrógeno con la ortofenilendiamina, eso le llamamos sustrato. El sustrato, que es el peróxido de hidrógeno, más la molécula reportera, la que nos va a decir si sí hay reacción o no. Entonces, al final, ¿qué vamos a tener? En este pozo voy a tener color y en los pozos donde hay hibridomas que no están produciendo anticuerpos contra mi antígeno, ojo lo que les dije, no están produciendo anticuerpos contra mi antígeno, voy a no a tener un resultado de no color. ¿Les quedó claro? Sí, profesora. Sí. Perfecto. Bueno, entonces así es como buscamos eh, quiénes son los hibridomas que sí me interesan. Entonces, ¿se acuerdan que teníamos un millonal de hibridomas? Bueno, no millonal, pero sí cientos. Pues nos reducimos. A veces eso se reduce a una sola placa de 96. De tener placas y placas y placas, eso se reduce. Cuando ya hacemos el ELISA para ver con qué pozos me voy a quedar, uno dice, ya aparece un color, y aunque sea un color muy tenue, uno lo guarda, ¿ya? Y entonces va uno buscando más, hasta que encuentras todos los hibridomas positivos para un antígeno determinado. Hoy en día, la producción de anticuerpos monoclonales, que no fue patentada por Kohler y Milstein, hoy en día es una industria billonaria gringa, o sea, de miles de millones de dólares. ¿Para qué usamos los anticuerpos? El gasto más amplio es en investigación, pero se sigue muy de cerca de diagnóstico. Hoy en día las biometrías hemáticas, químicas sanguíneas, muchas técnicas utilizan anticuerpos monoclonales como parte del kit de reactivos. Y una parte que está entrando muy fuerte son los biosensores, ¿no? Biosensores, que son como nano plataformas en donde aquí, por ejemplo, este año en el laboratorio de al lado del mío, mi ex laboratorio, eh, se graduó una chica de doctorado que hizo un biosensor para determinar si una leche de vaca recién ordeñada tiene brucela o no. Y ella pegó la proteína A, ¿se acuerdan la proteína A? La de Staphylococcus aureus que usábamos para purificar IgGs. Entonces ella le puso proteína A y luego pegó las IgGs provenientes de un ratón que ella había inmunizado con brucela. Entonces es un anticuerpo policlonal, de un ratón, no, perdón, de un conejo que ella había inmunizado con brucela. Y entonces purificó las IgGs y las IgGs las pegó en su nanopartícula. Ella usó unas nanopartículas de carbono y así las vende, así las tiene, perdón. Y cuando la mete en la leche, si la leche tiene brucela, las brucelas se pegan aquí. Y entonces, sin nada, da una señal, una lectura, y con las brucelas da otra lectura. Si no hubiera brucela, pues se queda así
y cuando la metemos a la leche nos vuelve a dar la misma señal anterior. Son señales eléctricas los que se miden. Entonces, si en el antígeno es una señal, si se permanece, es que esa leche no tiene brucela. Si no permanece, si hay una alteración, entonces es que esa leche tiene brucela. Pero todo esto es de un tamaño, la lectura donde está todo esto es de menos de 1 milímetro. Pero el tamaño del aparatito es como de 1,5 centímetros. Y entonces eso se ensarta en otra cosita como para poderla manipular y meterlo a la leche y esas cosas. Todos los biosensores ahora están de moda. También para tratamiento, ¿no? Les comentaba del anticuerpo antiinterleucina 6 que se usaba para los pacientes con COVID. Ajá. Un costo muy alto, muy, muy elevado. También para procesos industriales. Y en investigación, pues lo podemos usar en muchos niveles. Investigación básica, para microbiología, para caracterizar nuevas bacterias, nuevos patógenos, etcétera. En medicina, todo lo que ustedes quieran. En biotecnología, para vacunas, para trasplante. El primer anticuerpo monoclonal que se usó en humanos era un anticuerpo que ya se llamaba OKT3 y era un anticuerpo monoclonal anti-CD3. El CD3 es el marcador de quién. A ver, CD3 marcador de. Pues sí, ¿Pero cuál? el T, no. El T, exacto. Linfocitos T, correcto. Linfocitos T. Pues ese anticuerpo hecho en ratón 100% sigue usándose en trasplante de riñón. ¿Por qué? Porque yo tengo mi linfocito T, aquí tengo el CD3 y aquí se pega mi anticuerpo. Ajá. Y ese anticuerpo no permite que el linfocito T se active. Ajá, aquí está mi anticuerpo monoclonal o KT3. Ortoclon se le llama, es el nombre comercial. Y entonces este anticuerpo no se activa. Los que iban a reconocer al tumor, al órgano trasplantado, no se activan. Y entonces es una inmunosupresión por fármacos. Estoy suprimiendo el sistema inmune, pero lo estoy haciendo con un fármaco, que es un anticuerpo monoclonal. Cuando veamos trasplante, vuelvo a hablar de ellos. ¿Ok? Para darle tiempo al órgano de que se instale y empiece a funcionar bien, y después vamos retirando el fármaco muy lentamente. Es como si les estuviéramos mostrando, entre comillas, el antígeno extraño, o sea, el HLA que no es compatible de los 12, y entonces generamos tolerancia. Una persona que tiene un trasplante de un órgano es un quimérico, y eso se los explico después. Entonces, mucho se ha usado. Entonces, vean ustedes, si yo tengo un anticuerpo monoclonal hecho completamente en ratón, como este o este, al nombre del anticuerpo le vamos a agregar como sufijo MOMAF o MONAF. Ajá. Todo ratón, MOMAF o MONAF, de monoclonal antibody. ¿Ok? Entonces, este es Muromonab, este es Ibritumumab. Ajá, son hechos 100% en ratón, tal cual lo enseñó Kohler y Milstein. Pero ¿se acuerdan qué es lo que nos pasa si nos ponemos una proteína de otra especie como tratamiento? ¿Se acuerdan la enfermedad del suero? ¿Qué pasaba ahí? El anticuerpo es una proteína. Ajá, exacto. Y entonces esta parte de aquí, el FC, ahí es donde están los epitopos inmunodominantes. Entonces alguien dijo, bueno, yo ya tengo un hibridoma.
Estaba el boom de la biología molecular. Ajá. Y entonces, ¿y si modificamos el gen constante el gen de la región constante de la cadena pesada? Y si lo modificamos y le ponemos un gen constante de cadena pesada, pero de humano, es decir, fíjense lo que voy a hacer. Voy a borrar y me quedo con los dominios variables de ratón, o sea, BDJ y BJ, y le agrego las cadenas pesadas, las regiones constantes de cadenas pesadas y ligeras, se las agrego de humano. Ay, ay, perdón. Que no supe pintar un monito. Ahora sí. ¿Sí se dan cuenta? Este, este, este anticuerpo monoclonal que modificamos en el laboratorio, quitándole un gen y poniéndole otro, se llaman anticuerpos quiméricos. Anticuerpos quiméricos. Y los anticuerpos quiméricos, ¿dónde están? Aquí hay uno quimérico, aquí hay otro quimérico, aquí hay otro quimérico. Tienen un sufijo. Su sufijo es IMAF. IMAF. Aquí está. IMAF. 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 Aquí le metieron una B, pero es IMAF. Ajá. Esa, perdón, IMAF no, CIMAF con X. CIMAF. Discúlpenme ustedes. CIMAF con X. ¿Ok? Entonces el sufijo es CIMAF. Para que no se les olvide, ver, vamos a decir, este de acá es todo ratón 100%. Y el quimérico es como un 80-20. Entonces, este es quimérico. Pero alguien dijo, oigan, pero si realmente lo que nos interesa son las regiones hipervariables, ¿qué pasa si yo pongo toda la molécula que sea de humano y nada más las regiones hipervariables de mi hibridoma? Eso es lo que voy a cortar y se lo voy a poner acá a la célula. O sea, la parte del DNA la voy a cortar y se la inserto en el DNA de otra hibridoma. Y entonces nacen así los anticuerpos monoclonales. Hagan de cuenta que es así, así. Ahorita los relleno. Y de rojo, que es el ratón, pues nada más voy a tener las puras regiones hipervariables. Las puras regiones hipervariables. Este es un anticuerpo monoclonal humanizado. Humanizado. Entonces, sigue siendo ratón humano, pero ahora la relación es como 90-10 o 95-5. Los humanizados, vean que son la mayoría, los humanizados tienen como sufijo suma. Entonces, para que no se les olvide la I de quiméricos, la U de humanizado. ¿Ok? Y así no se les olvida cuáles son. Si yo les pongo un anticuerpo, ustedes pueden saber si es murino 100%, si es quimérico, región variable ratón, resto humano, o si es humanizado, regiones hipervariable ratón, resto humano. ¿Les quedó claro esta parte? Sí. ¿Sí? Ok. Entonces, ¿eso hasta ahí llegó? No, esto sigue avanzando. Fíjense, desde que Kohler y Milstein publicaron su artículo, se tardaron 11 años en tener el primer anticuerpo ya para uso de tratamiento, para uso humano, como fármaco. Como fármaco. Y como les decía, el primero fue el ortoclon,
que después, cuando ya se obligó a poner los prefijos, le pusieron el muromonaf. Monaf de monoclonal antibody. Y estos son 2 ejemplos, bueno, y tres, de anticuerpos que se siguen usando. Claro, hay que tener ese cuidadito, ¿no? ¿Por qué se sigue usando el OCAT3? Porque pues estoy acabando con los linfocitos T, que son los que inician el rechazo a los trasplantes. Entonces, o sea, como estoy eliminando la célula que responde, que rechaza, pues no me importa tener todo 100% hecho en ratón. Tampoco va a haber para rechazar, no va a haber para hacer enfermedad de suero ni nada, porque no hay linfocitos T. Pero más o menos desde la mitad, o sea, desde los años 80, que se publicó cómo se podía hacer un quimérico en el laboratorio primero. Ya saben que esto pasa por ensayos clínicos y todo eso. Ay, perdón, disculpe. Se tardaron 10 años en tener un anticuerpo quimérico. Y estos son ejemplos de los quiméricos que hay en el mercado. Tantito empezaron a salir los quiméricos y otro grupo de investigadores dijeron, ¿por qué es variable? Quedémonos con las regiones hipervariables de una vez y nos quedamos con el humanizado. Ajá, lo suma. ¿Va? Entonces, en 1997 sale el primer humanizado, en 1994 había salido el primer quimérico y en 1986 salió a la venta como tratamiento al público el primer monoclonal. ¿Quedó ahí la historia? No. ¿Qué es lo que se está haciendo hoy en día? Hay solo un ejemplo en el mercado. Dijeron, oigan, ¿realmente necesitamos al ratón? Si yo tengo la secuencia primaria de un anticuerpo, lo puedo usar sintético. Pero para que quede hecho por una célula, es decir, por una bacteria, perdón. Bueno, le dicen célula porque por algo vivo, que que le pegue los carbohidratos y todo ese rollo, usaron fagos. Ustedes saben que los fagos, no, ustedes no saben. Los fagos son virus para bacterias. Entonces modifican a los fagos, les meten los genes del anticuerpo, el gen de la cadena pesada, ya con todo y dominio variable, BDJ y C, y la cadena ligera, BJC, y el fago se encarga, cuando infecta a la bacteria, se encarga de sintetizar esos anticuerpos. Esa técnica se llama phage display. Y me está haciendo un anticuerpo monoclonal sintético. O sea, ya no estoy usando al linfocito B, ni la célula plasmática, ni el hibridoma. Estoy usando una bacteria a la que le metí un fago. Y lo que me entrega esa bacteria es un anticuerpo. Solo hay un ejemplo en la venta, en la literatura. Humira es su nombre comercial, Adalimumab. Y aquí nos regresamos al sufijo. Aquí es con la U también, pero ya no es sumab de Z, sino mumab. Ajá, mumab. O sea, es un humanizado, pero hecho por un fago en una bacteria, no por un hibridoma BM. Y alguien se ha ido más acá. Ajá. Esto todavía ya salió a la venta, está uno en ensayos clínicos. Ajá. Y son los que no necesito el phage display. Hay máquinas que están haciendo proteínas sintéticas. Yo puedo hacer las cadenas pesadas y las cadenas ligeras y luego las junto y solitas se van a juntar porque hay una alta afinidad entre ellas. Pues el resultado va por muy buen camino. Y tener un anticuerpo 100% sintético. Entonces, de tener un anticuerpo 100% de ratón, el futuro es tener un anticuerpo 100% sintético. Ese es un lado de la literatura, de la investigación. Entonces, por ahí va esa parte de la investigación. Entonces,
MOMAF o MONAF para los murinos, CIMAF para los quiméricos, SUMAF para los humanizados y UMAF para los 100% sintéticos. ¿Cuál es la ventaja de tener un anticuerpo 100% sintético? Que no hay inmunogenicidad. Aquí no voy a tener enfermedad del suero ni nada de esas cosas. Pero otro grupo de investigadores dijeron, ok, realmente necesitamos todo esto, toda la molécula para reaccionar con un antígeno. ¿Qué es lo menos que puedo tener? Entonces, puedo tener, ya habíamos visto el anticuerpo completo, habíamos visto el tratamiento con pepsina, que nos da la FAB'2, ahí nos habíamos quedado, ¿verdad? Bueno, hoy en día le han quitado el dominio constante a la cadena ligera para que no meta ruido, porque ahí hay un epitopo, sobre todo en las capas, hay un epitopo inmunodominante muy importante. Ajá. Y le han quitado el dominio CH1, es decir, el FAB solo tiene la región variable. El FAB solo tiene la región variable. No tiene dominios constantes. Y luego les ponen, déjenme borrar para que lo vean, y luego les ponen pues ya el FC completo y su región de la bisagra. Este anticuerpo es un anticuerpo SCFV-FC, o sea, tiene FC. Ajá. Para diferenciarlo, vean este de aquí. Solo son las dos regiones, los dos dominios variables de cadena ligera y cadena pesada. No tenemos nada más. Y ese anticuerpo es FV, nada más o sea, V de región variable, ajá, fracción variable, ¿sí? Ajá. Entonces, vean cómo le podemos cortar, estos son los mini bodies, ajá, que le podemos cortar. O podemos hacer, en vez de tener un dominio variable ligero y un dominio variable pesado, podemos tenerlos así, separados, o el FAB completo, pues, o podemos tener un diabody, o sea, dos dominios variables pesados y no hay variable ligero. Oh, perdón. Ok, la canción. Ahí estoy. Ajá. Pero se han ido más allá. Resulta y acontece que el dominio variable de la cadena pesada, las regiones, voy a decirlo bien, las regiones hipervariables de la cadena pesada son las más importantes. Las regiones hipervariables de la cadena ligera sí actúan, pero menos. Entonces alguien dijo, ¿y si nada más pongo un dominio variable de cadena pesada, funcionará? La respuesta fue sí, y funciona. Y es esta de aquí. Un SD antibody. SD anticuerpo o antibody. ¿Y en qué estamos ahora? 2024, estamos en los afibodies. Afibodies. Body, ya saben que es el plural de body, que es cuerpo. Cuerpos afines, de afinidad. ¿Qué es un afibody? Un afibody son las 6 regiones hipervariables. Las 3 de cadena pesada, las 3 de cadena ligera. Cuando pesa 6 kilodalton son las 6. Cuando pesa solo 3 son las 3 de la región de la cadena pesada. Entonces, estos afibodies se usan, de hecho, esta diapositiva y la que sigue me las regaló una niña de biomedicina, del posgrado de biomedicina, que yo fui su sinodal, y ella se fue a Suiza a hacer su tesis doctoral en afibodies, en un modelo en cáncer. Y yo le pedí que me regalara estas dos diapos para ustedes, para que ustedes entendieran. ¿Cuál es la gran ventaja de no tener este monstruo, sino tener este bolito? Miren, se mete dentro del tumor y si es una región hipervariable que reconoce un epitopo tumoral,
Pues aquí está mi célula tumoral, aquí está su epitopo, y ahí le pego el Affibody y ya no la suprime. Generalmente las neutraliza, generalmente. Pero hay algunos Affibody que incluso matan a la célula tumoral. Esta es la célula cancerosa. ¿Me van entendiendo? Entonces, una molécula, una cosa chiquitita que pesa 6 kilodaltones comparada con una IgG que pesa 150 kilodaltones, pues se mete dentro del tumor y a cuánta célula va y se pega. Ajá. Y eso se ha usado, o están en ensayos clínicos para tratamiento. ¿Cuál es el problema? Que a menos que sea un biomarcador canceroso, solamente va a servir para ese tipo de cáncer, para cáncer de mama tipo 2, pero no más. Pero hay cánceres donde no siempre tenemos ese biomarcador y entonces tenemos que mandarlo a hacer. Mandamos a hacer el Affibody. Mandar a hacer un anticuerpo monoclonal o una de sus bodies, uno de sus cambios genéticos, cuesta un poquito más de alrededor de unos 6, 7 millones de pesos mexicanos. Y es un fármaco que solo le sirve al paciente que lo mandó a hacer, porque no lo podemos vender en la farmacia, porque solo sirve para ese paciente. Es terapia personalizada. ¿Ya? Entonces, hoy en día los Affibodies pues se usan en muchos, pero donde está muy fuerte el asunto es en terapia. Vean, de este cuadrado, la mitad es terapia, ¿sí? Ya sea directamente que bloquee una célula, ajá, bloquea un ligando, bloquea una biomolécula, bloquea lo que sea, o le puedo pegar cositas, ajá, le puedo pegar cosas y puedo hacer fusión con otras proteínas o puedo hacer conjugados, etc. Pero también se usan en imagenología para pegarle fluorescencia y verlo mejor, ver algo mejor, que se pueda detectar una célula, porque el Affibody lleva un fluorocromo. O en la industria biotecnológica para bloquear, para eliminar, etcétera, para separar, purificar, etcétera. ¿Alguna duda hasta aquí? Mientras yo bebo agua. No, profesora. No, profe. Entonces vean cómo desde los años 70 que Kohler y Milstein hicieron su primer anticuerpo monoclonal, desde el 70, ellos publicaron en el 75. Desde esa época, miren todo lo que ha avanzado purificar el anticuerpo. ¿Ok? Bueno, entonces este me lo regalaron. Este me lo regalaron. ¿Saben cómo se llama esa obra y quién la pintó? Sin el anticuerpo, obviamente. Rubio. ¿Cómo? Trubio de Leonardo da Vinci. ¿Del Danubio? El hombre de Vitruvio. Eso, es que no lo escuchaba, se me cortaba. De El hombre de Leonardo da Vinci. Vitruvio de Leonardo da Vinci, correcto. Ese es una pintura en donde le pusieron un problema, cómo meter ese cuadrado en el círculo y cómo hacerlo equidistante en un humano. Los humanos no somos parejos, o sea, tenemos un par de milímetros más grande un brazo que otro o una pierna que otra. Por eso las caderas siempre tendrán, las caderas no están en 0 grados, sino que pueden estar en 1 grado, 2 grados, así, dependiendo de las piernas. Pero él hablaba de este humano, este hombre que era perfectamente equidistante. Y eso no es tan fácil encontrar. Sí hay, sí existe. Se ve también en la cara. Si ustedes toman una foto y cortan a la mitad y cada mitad la duplican, las dos caras que le salen no son ustedes, no es la original, son caras diferentes porque todos tenemos como algo diferente. Ajá, en la cara. Y mi jefe me regaló esta. Esta es una broma, obviamente. El ratón de Vitruvi, la rata de laboratorio. Es una rata.
no es un ratón, es una rata. Otro amigo me regaló este porque tenía los colores de mi bandera. Bueno, hasta aquí esta parte de anticuerpo, pero seguimos. ¿Qué otra parte es importante? ¿Preguntas hasta aquí? No, profesora. Bien, seguimos. El siguiente tema, ahora ya sea antígenos, ya sea anticuerpos. ¿Cuál es el siguiente tema? La reacción antígeno-anticuerpo. Y ese es el siguiente tema. Lo vamos a ver muy rápido, muy somero, no me voy a parar mucho aquí. Pero la reacción antígeno-anticuerpo tiene 4 características. Y por mnemotecnia, a esas características le decimos R. La reacción antígeno-anticuerpo tiene 4 características. Una E de específica, rápida, reversible y espontánea. R. Específica, rápida, reversible, espontánea. Esta es la reacción antígeno-anticuerpo. ¿Ok? Vamos a ver cada una de ellas. Es específica. ¿Qué es la especificidad? Un anticuerpo va a reconocer un epitopo. Si el reconocimiento es de muchos enlaces no covalentes, entonces esto es de alta afinidad. Es decir, que aquí hay muchos enlaces no covalentes entre el epitopo y el paratopo. ¿Ok? Si hay menos, pues entonces, no es de tan alta afinidad. Es rápida la reacción, que las moléculas de antígeno y anticuerpo que se están moviendo así, por difusión, chocan, y si se encuentra el paratopo y el epitopo, ahí se quedan pegados. Ajá. ¿Cómo se estudia? ¿Cómo sé que son milisegundos? Se estudian las velocidades de reacción, es decir, estamos usando la reacción antígeno-anticuerpo como si fuera una reacción química. En donde es reversible, tengo una constante de asociación y tengo una constante de disociación, y como ambas son constantes, tengo una constante de equilibrio. ¿Cómo sé que la reacción, aunque no vea la parte no visible, es rapidísima, dura milisegundos? Porque para medir la velocidad de una reacción, bajamos la temperatura. La técnica se llama flujo estacionario a temperaturas bajas, muy bajas. Bajamos la temperatura y entonces esas moléculas que estaban así como loquitas chocando una con otra para ver dónde se encontraban, de pronto empiezan así. Y hay fórmulas que proyectan la velocidad que tardaron, porque ya moviéndose lento, yo puedo, duraron, no sé, 3 segundos para unirse. 3 segundos. Pero 3 segundos a una velocidad muy baja, a una temperatura muy baja, donde las moléculas están moviéndose lentamente. ¿Qué hacemos? Hay fórmulas que te ponen esa velocidad baja. ¿Qué pasaría si estuviéramos a la velocidad de la temperatura ambiente, que es algo así? Entonces ahí es donde dicen que la velocidad de reacción es de milisegundos. ¿Ok? Cuando ya los hacemos traspasar. Solo depende de la difusión, es decir, de que se encuentren las moléculas que están chocando por todos lados. Esta parte no depende ni de pH, temperatura, ni de fuerza iónica, se permanecen constantes y eso no afecta. Ajá, esa es la R de rápida. Luego sigue la otra R de reversible. Aquí es donde les digo que tengo una constante de asociación, una constante de disociación, y puedo medir la constante de equilibrio. Ajá.
cómo medimos la reversibilidad de una reacción química? Por cromatografía de afinidad, pero usando aptenos, porque el apteno es un solo anticuerpo, un solo epitopo. Y luego que se pega su anticuerpo específico, puedo cambiar el pH o cambio la fuerza iónica o uso competencia y se va a desprender. El anticuerpo se desprende del apteno. Y entonces, sí, era reversible. O como lo que usábamos en la cromatografía de afinidad para purificar anticuerpos. Primero lo pego y luego lo desprendo y ya lo recibo en un tubito. Y la última es espontánea. ¿Cómo sé que es espontánea? ¿Cómo saben ustedes que una reacción es espontánea? A ver si se acuerdan. Alguien que me diga. Sucede, Fisicoquímica. sucede de forma No espontánea requiere la energía de activación. No. ¿Cómo miden? ¿Qué buscan en el laboratorio? ¿O qué fórmula utilizan? ¿O qué ley utilizan? Energía de Gibbs. Exacto, usamos la energía de Gibbs. Y esta energía de Gibbs, ¿qué me debe dar? Un número que, Negativo. exacto, un número negativo me indica que la reacción es Negativo. espontánea. Es Exacto. Entonces, mi constante de equilibrio, usando primero la ley de acción de masas, como es reversible, mi constante de equilibrio es igual a la concentración del producto sobre la concentración de los reactantes. ¿Sí? Eso es química inorgánica o físico-química. Pero en la reacción antígeno-anticuerpo, yo no me sigo derecho. O sea, esto tiene un límite. Eso tiene un límite. Y el límite, voy a borrar esto. Déjenme borrar todo esto. Y el límite está en que ya no tengo, o sea, como es reversible, yo llego a un equilibrio dinámico. Es decir, en un momento determinado, voy a tener complejos inmunes, complejos antígeno-anticuerpo, pero también voy a tener antígeno y anticuerpo por separado. Ese es el equilibrio dinámico. Yo puedo manipular la reacción para que estas flechas cambien. Es decir, que la de asociación sea más grande que la de disociación para tener más reactivos. Pero eso lo van a aprender ustedes o ya lo aprendieron en alguna de las químicas. Uno puede decir, para yo tener más reactivo, porque pues este es el que voy a vender, o a lo mejor es el otro, entonces se lo hago al revés, etcétera. O sea, yo puedo manipular químicamente esa reacción en el laboratorio. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Sí? No escucho. Sí, profesora. Vale. Bien. Sí. Y entonces, aplicando el cambio de energía libre, que aquí les dejo la fórmula por si no se acuerdan, pues yo voy a obtener efectivamente un valor negativo siempre en esa reacción. Y eso me va a decir que la reacción antígeno-anticuerpo es eh, si es negativo, es exactamente. ¿Ya? Entonces, hasta aquí las características de la reacción antígeno-anticuerpo. Específica, rápida, reversible, espontánea. Pero hay otros conceptos que tenemos que saber. Uno ya lo hemos visto y se los he estado platicando. Yo les he dicho, un anticuerpo se puede pegar, déjenme ver cómo me pongo, así. Se puede pegar nada más por aquí, este es mi epitopo y este es mi paratopo. Se puede pegar aquí y acá, o sea, solo pegarlo en dos puntos, dos puentes de hidrógeno. ¿Cómo será la afinidad? Si yo levanto ese tubo y me lo quiero llevar a la centrífuga, se separa muy fácilmente. Un movimiento brusco se separa. Ajá.
Pero si este es mi epitopo y este es mi paratopo y la unión es de muchos, así como los liliputenses, así, esa unión es muy fuerte. Eso quiere, este es un anticuerpo de muy alta afinidad, porque está unido fuertemente son enlaces no covalentes, pero son muchos. Eso es la afinidad. Entonces, ¿cómo definimos la afinidad? Es la intensidad de la reacción entre un epitopo, recuerden que este es un nombre viejito, y un paratopo, este es un nombre viejito. Este es un epitopo y este es un paratopo. ¿Ya? Entonces, viéndolo en muñequitos, pues es toda la suma. Ay, perdón. Que la canción me pasé. Ahí está. Toda la suma de las energías de enlace. En un anticuerpo de alta afinidad son puras energías puras energías de unión. Pero ¿qué tal que sea de poca afinidad y yo realmente lo que tengo es incluso rechazo? O sea, que en esta posición me quedó un aminoácido con carga positiva y enfrentito en el paratopo tiene carga negativa. Perdón, positiva también. Se van a separar, sí. ¿Cierto? Este tiene carga positiva. Escribe. Este tiene carga positiva y este negativa. Entonces se van a adorar, ¿no? Pero en aquí, este tiene carga negativa y este también. Entonces, ahí hay un rechazo, hay una repulsión. Entonces, ¿qué es la afinidad? Es la sumatoria de las fuerzas, tanto de atracción como de repulsión. Si yo tengo pura fuerza de atracción, la afinidad esa sumatoria es muy alta y ese anticuerpo tiene una alta afinidad. Pero si en la sumatoria los rojos restan, voy a borrar todo. Los rojos restan y los de atracción suman. Pero si yo estoy sumo, resto, sumo, resto, sumo, resto, pues la afinidad muy baja. Es ese anticuerpo que se une solo en 2 puntitos. ¿Sí? Entonces, esa es la afinidad. Y la afinidad se calcula también usando, viendo qué enlaces hay, si hay puentes de hidrógeno o fuerza o Van der Waals, etcétera. Y luego, como cada enlace tiene una fuerza, ya está medida, pues se van sumando y se calcula la afinidad. Otro término es la avidez. La avidez se refiere al número de paratopos que tenemos por molécula de inmunoglobulina, por molécula de anticuerpo. Una IgG, ¿cuántos paratopos tiene? 2. 2. Entonces, si yo tengo un antígeno y este es mi epitopo, y si tengo IgGs, pues nada más puedo unir 2. 1 o 2. Si 1, pues la avidez es bajita. Si 1, 2, pues la avidez aumenta un poquito. ¿Cuál será el anticuerpo que tiene la mayor avidez? A ver, esto es IgG. ¿El M? Exacto, la IgM. La IgM es la que tiene la mayor avidez. ¿Sí? ¿Entendieron el concepto? O sea, estos son las fuerzas totales, pero ya de unión de todo. Si este es aquí tengo IgGs que solo son de A2, pero tengo IgM, que ahí le puedo pegar 1, 2, 3, 4, 5 dobladitas. Ajá. Entonces esa es
Esa es la avidez. Y el último concepto importante es la reacción cruzada, que fue la que les puse hace ratito. Si yo lo tengo así, es muy probable que este anticuerpo no sea para ese epitopo, nada más que se ancló en 2 aminoácidos, hizo 2 puentes de hidrógeno y ya está. Pero el que es específico es este, el que es una unión fuerte, de alta afinidad. La capacidad que tiene un paratopo para unirse a más de un epitopo. Mire, este es el antígeno azul, este es su epitopo y este es el anticuerpo. Antígeno A de azul y ese es su epitopo, entonces el anticuerpo es anti-A de azul. Pero si ese mismo epitopo, ya hicieron pruebas, ¿ustedes hacen pruebas febriles? Chicos, cuando ¿ya hicieron aglutinación en el laboratorio? No. ¿Qué hicieron el lunes pasado? Células formadoras de anticuerpos. Ah, todavía no han hecho. Y no han hecho aglutinación. ¿Ya hicieron precipitación? Tuvimos examen. ¿Ya hicieron precipitación? ¿Ya hicieron precipitación? Sí. ¿Y no han hecho aglutinación? No, ¿No se han medido grupos sanguíneos ni nada de eso? No, No, hicimos no. una No, investigación para obtención de anticuerpos. Ah, ok. Gamma globulina. Ay, que me cayó aquí algo. Ay, Cyberpower. Es mi no break. Espérenme tantito. Ya. Perdón, chicos. Es que tuve aquí una caída que empujé algo. No, entonces no le puedo hacer ese sí. Bueno, si yo tengo este mismo epitopo, pero en otro antígeno, porque el epitopo imagínense un epitopo secuencial, pues unos cuantos aminoácidos ahí en secuencia, eso se puede repetir. Si yo eso lo tengo en otro antígeno, vean aquí un antígeno B, pero comparte exactamente el mismo epitopo. El anticuerpo se va a pegar súper fuerte, pero solo ese. Los que reconocen para acá, el que reconoce aquí, el que reconoce acá, los otros epitopos, esos aquí, nada, no se van a pegar. Entonces, aquí me va a dar 4 cruces de reacción visible y acá solo uno. ¿Sí me explico? O 2 cuando mucho. ¿Sí? Pero puede ser que no sea tan igualito, sino que la unión es fuerte, pero mi ejemplo es este. O sea, sí, como que aquí nada más y acá también, pero le quedó muy chiquito. Aquí sí, una sola cruz de precipitación o de aglutinación o lo que sea la antígeno. ¿Sí? Entonces, esa es las reacciones cruzadas, a veces las usamos para diagnóstico. Porque, por ejemplo, tifo es una enfermedad que es producida por una bacteria llamada Rickettsia prowazaki. ¿Ok? La salmonella tifi produce salmonelosis. El tifo es producido por Rickettsia prowazaki. Pero las riquecias no se pueden cultivar en un medio de cultivo. Entonces, para diagnosticar si un paciente tiene anticuerpos contra riquecia, quiere decir que tiene o en ese momento tiene activo el tifo. Entonces, no usamos, este sería Rickettsia prowazaki, y usamos uno que tiene un epitopo exactamente igual, que es Proteus. Proteus eh, eh, Proteus OX19. Y tiene exactamente el mismo epitopo. El anticuerpo es anti-Rickettsia prowazaki, pero reconoce a Proteus OX19. ¿Sí me entendieron? Con una altísima afinidad, pero solo reconoce ese epitopo. Entonces, en la cajita de diagnóstico, en el kit, viene
Proteus en vez de Rickettsia. Para buscar. Proteus no es patógeno para el humano, así que nosotros no tenemos nunca anticuerpos contra Proteus, porque Proteus no es patógeno y no tenemos anticuerpos contra Proteus. No nos invade, pues. ¿Sí? Entonces, ¿entendieron eso de la reacción cruzada? Porque me sigo. Sí, Bueno, profe. la reacción antígeno-anticuerpo la dividimos en dos etapas, la primera y la segunda. La primera etapa de la reacción antígeno-anticuerpo es la que no alcanzamos a ver con el ojo humano. Y es ese movimiento browniano que tienen las moléculas y de pronto, ¡pum!, se forma. Pero se forma un anticuerpo con un epitopo. O sea, si el antígeno es soluble, este complejo inmune sigue siendo soluble. No lo podemos ver. Incluso, aunque sea una bacteria, si el antígeno es particulado, pues aquí está pegado el anticuerpo y no lo podemos ver. No vemos ni la aglutinación ni la precipitación. Todavía no se ve. Son los primeros milisegundos que dura la reacción. Es decir, en la primera etapa todavía no se forma la red de precipitación, pero sí se forman los complejos inmunes. ¿Qué es un complejo inmune? Un anticuerpo con su antígeno. ¿Ok? Y esto es soluble. Entonces, la primera etapa se define como el reconocimiento y la recombinación, la unión entre el antígeno y el anticuerpo. Y las características de esta primera etapa es que se formen los complejos inmunes solubles, no visibles al ojo humano. Esta reacción es súper instantánea y está dada por enlaces débiles. ¿Cuál es el enlace más fuerte dentro de los enlaces débiles? De los no covalentes, ¿cuál es el más? ¿Cuál? ¿El puente de hidrógeno? Hidrógeno. No, hay uno más fuerte que el puente. ¿Cuál? ¿Los iónicos? Exacto, el enlace. Ese es el más fuerte, el más fuerte. Ajá. Los enlaces iónicos, por aquí los tengo, aquí. Los enlaces iónicos son los más fuertes. Ajá. Los iónicos. Pero ¿qué otro tipo de enlaces? Ustedes me dijeron puentes de hidrógeno. Ahí están. Ajá, que es dado entre oxígeno con nitrógeno o hidrógeno con nitrógeno o hidrógeno con oxígeno. Las fuerzas de Van der Waals son hidrofóbicos. Los enlaces dipolo-dipolo. Ajá. Y las bases de Schiff, ese en el laboratorio. Se ha demostrado in vivo, no. Así que los vamos a dejar fuera. ¿Qué otros enlaces? Vamos a ver qué tiene la diapuesta. Fuerzas electrostáticas. Bueno, esos son los iónicos. Cargas, puentes de hidrógeno, Van der Waals, hidrofóbico. Las interacciones pi. Estas son interacciones pi. Esos son de los más débiles, son pi, culómbicas, London. Esos son enlaces súper débiles, súper débiles. ¿Ok? Entonces, insisto, la unión entre el epitopo y el paratopo es una unión de llave-cerradura. Es una unión de llave-cerradura. Aquí está el antígeno y aquí está el anticuerpo. Entran perfecto con una sumatoria de fuerzas de atracción muy alta. Muy alta. Por eso es el mismo concepto de enzima-sustrato. Es el mismo que vamos a usar aquí. Entonces, los enlaces que vamos a encontrar, casi no encontramos iónicos, pero encontramos muchos puentes de hidrógeno, muchos fuerzas electrostáticas de Van der Waals, hidrofóbicos, enlaces múltiples. Insisto, entre mayor número de enlaces, mayor afinidad. ¿Qué factores afectan la primera etapa de la reacción? Solo
la afinidad del anticuerpo y la concentración, la afinidad y la concentración del anticuerpo. Eso es lo único. Porque si yo lo tengo de muy alta afinidad y están ahí todos moviéndose como loquitos, pero tengo solo poquitas moléculas, la probabilidad de que se encuentre con su epitopo baja. Pero si yo tengo concentración bastante, la probabilidad de que se encuentren con su anticuerpo, con su epitopo, sube. Ajá. No depende ni de temperatura, ni de pH, ni de fuerza iónica, ni de la concentración del antígeno, solo la del anticuerpo y su afinidad, a que se pegue y se quede ahí. Se pega, se desprende y otra vez, y ya se empiezan a hacer los enlaces, y ya. Ya no sé. Bueno, sí se pueden desprender, pero ya lo tengo que manipular en el laboratorio. ¿Qué métodos de estudio donde no es necesaria la fuerza, la red, o sea, donde pueda medir la primera etapa de la reacción? Ok, fíjense cómo se los dividí. Si voy a medir la reacción, si yo voy a estudiar la reacción, dos métodos voy a utilizar. Utilizo diálisis al equilibrio y utilizo extinción de la autofluorescencia. Ahorita se los explico. Pero en el diagnóstico hay métodos de diagnóstico, déjenme cambiarle el color incluso. Hay métodos de diagnóstico que, voy a ponerlo verdecito, que miden los complejos inmunes solubles. O sea, nos aprovechamos de que hay un complejo. Si yo voy a medir el anticuerpo, le pongo el antígeno. Si voy a medir el antígeno, le pongo el anticuerpo. Pero no alcanzo a que se me forme la red de precipitado. Me quedo en la parte soluble. Y esos métodos son inmunofluorescencia, ELISA, radioinmunoanálisis o quimioluminiscencia. Ahí no voy a medir ni la red de precipitado. ¿Se acuerdan que si es soluble, el antígeno me da un precipitado? Si es particulado el antígeno, me da una aglutinación. Aquí no. Aquí no espero a que me haga la red, sino que lo que voy a medir es la formación del complejo inmune. ¿Ok? Entonces, estas las vamos a ver después. A ratito vamos a empezar. Diálisis al equilibrio. Ya habíamos definido diálisis por allá cuando estábamos purificando en el salting out. ¿Qué significa la diálisis al equilibrio? Tengo una membrana semipermeable, una membrana de diálisis, que es capaz de pasar al anticuerpo, al antígeno, pero no al anticuerpo. Entonces yo le pongo, de hecho son tubos así, muchachos. Y aquí está la membrana de diálisis. Entonces, de este lado ponemos a una concentración conocida el antígeno. Le pongo 8 moléculas de antígeno y después de un ratito ya tengo 4 y 4, porque inmediatamente va a pasar por esa membrana semipermeable y ya. Ahí no hay, ya yo sé que después de un rato voy a tener de ambos lados del tubo, voy a tener moléculas de antígeno. ¿Ok? Si yo le pongo de este lado una concentración conocida de anticuerpo, una concentración baja de anticuerpo, pues los anticuerpos no pueden pasar la membrana de diálisis. Le puse 3 moléculas de anticuerpo que van a pegarse a 6 moléculas de antígeno y solo me van a quedar 2 libres para que hagan el equilibrio. Estas no pueden pasar del otro lado, así que no pasa nada con ellas. Va. Y lo mismo va a suceder si yo tengo alta concentración del antígeno con las mismas 3 moléculas de anticuerpo, pues primero se van a ocupar todos los paratopos y después del antígeno soluble, ese es el que vamos a medir. Ese es el que va a pasar por la membrana de diálisis. Entonces, esta primera lectura es la lectura basal. Ajá. Yo puse 8 y ya sé que sirve la membrana, pasan 4. ¿Sí? Esa primera lectura siempre es el 50%,
porque es el equilibrio, ¿no? Hasta que se equilibran las concentraciones, 50% de este lado y 50% de este lado. Pero cuando le agrego el anticuerpo, pues ya no pasan 4 y 4. Esta sería mi segunda lectura. Aquí pasaron 50%, acá va a pasar menos, ay, perdón, disculpen, quise poner un menos que y no sé qué me salió, menos del 50%. ¿Por qué? Porque la otra parte fue ocupado por la reacción antígeno-anticuerpo. Entonces, cuando lo graficamos, lo que graficamos es esto. Cuando partimos de 100, un lado parte de 100 y termina en 50. Y el otro lado del tubo parte de 50, de 0 y termina en 50. Ajá, este es el control. Pero cuando agregamos el anticuerpo, decíamos, el lado donde había puesto el 100% de moléculas de antígeno, pues ahora va a tener menos de 50, porque ya se ocuparon en la obtención de, en hacer el enlace con el anticuerpo. ¿Sí? Y entonces, esta distancia que hay de aquí a acá, aunque la canción, perdón, ya. Esa distancia que hay, esta es la cantidad de antígeno que se están pegando a los anticuerpos. Y como yo sé qué concentración puse originalmente de antígeno y sé cuánto estoy midiendo al final, pues yo puedo calcular cuánto antígeno hay en complejos inmunes. Esto depende de la afinidad del anticuerpo y de la avidez. O sea, no es lo mismo tener IgGs que tener IgMs. La cantidad de anticuerpo depende de la avidez. Si voy a usar IgM, voy a poner menos cantidad de anticuerpo. Pero si voy a usar IgG, pongo más cantidad de anticuerpo. ¿Les queda claro? La diálisis al equilibrio. ¿Sí? Lo escucho. Sí. Sí, maestra. Vale. La otra técnica para medir la reacción, estoy midiendo la reacción antígeno-anticuerpo, es la extinción de la autofluorescencia. Los aminoácidos aromáticos, ¿cuáles son los aminoácidos aromáticos? A ver, díctenme. Triptófano, Triptófano, fenilalanina, fenilalanina, Tirosina. tirosina y a veces agregan, aunque es muy poco, histirina. Pero estos tres son aromáticos que autofluorescen, o sea, emiten la luz y la sacan en otra longitud de onda. Ajá. Entonces, con estos aminoácidos, si las proteínas tienen, cuando medimos un antígeno proteico, le vamos a medir su absorbancia. Absorbancia a 260 o a 280. ¿No sabe? ¿A 260? No, 60 en los ácidos nucleicos. A 280 nanómetros. Ajá. No le hagan caso a esto porque esta es otra técnica, ¿ok? No sé por qué no ha quitado eso. Y entonces, mi proteína va a tener una absorbancia que yo le voy a decir, ese es mi basal, ese es mi 100%, es decir, todos los triptófanos y todas las tirosinas y las fenilesanalinas, todos los aminoácidos aromáticos están libres y esa es la fluorescencia que dicta. Pero ¿se acuerdan que los epitopos inmunodominantes siempre tendrán aminoácidos aromáticos? Entonces, cuando yo junto este mismo antígeno con sus anticuerpos específicos, es muy probable que muchos de estos aminoácidos aromáticos se vean ocultados cuando se forma el complejo inmune. Ajá. Y si vuelvo a medir otra vez la autofluorescencia de ese antígeno, pues esto va a bajar, va a ser muy bajito, porque, insisto, los aminoácidos aromáticos les encanta estar en los epitopos. Entonces, esta disminución de la fluorescencia
nos da una idea de que ese antígeno se está uniendo con su anticuerpo específico. ¿Ok? Son los dos métodos que hay para medir la primera etapa de la reacción. Entonces, si en un examen yo les pregunto, ¿cómo medimos la primera etapa de la reacción? Antígeno-anticuerpo, por extinción de la autofluorescencia o por diálisis al equilibrio. ¿Ok? ¿Preguntas? ¿No? Va. La segunda etapa de la reacción antígeno-anticuerpo, esa es la que vemos. ¿Qué puedo ver? Si yo junto un antígeno con su anticuerpo, ya sé que me va a dar un complejo inmune. Pero este complejo inmune con otro, 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 me puede dar una precipitación si el antígeno es, Soluble. o me puede dar una aglutinación si el antígeno es Articulado. Articulado. correcto. Hay un ejemplo, solo uno, que nos puede dar una floculación. Pero nada, no es importante. Es cuando se van a ver si tienen sífilis. Si tienen sífilis, tienen anticuerpos. Pero la reacción con el creponema es de floculación, que parece como una aglutinación, pero babosa, como una aglutinación babosa, como que flocula. Eso es un flóculo, como un moco. ¿Ok? Bien, entonces la segunda etapa es esto. Bueno, esto, lo que veo. ¿Y cómo se da eso? Ya lo habíamos visto, que esto se da porque se forma una red. Ajá, ya lo debieron haber visto en el laboratorio, porque recuerden que ahora el laboratorio va más avanzado que la teoría. Entonces, ¿qué es la segunda etapa de la reacción antígeno-anticuerpo? Es la etapa de las manifestaciones visibles de la reacción, que pueden ser aglutinación, precipitación, neutralización. Si estoy usando un virus, lo puedo neutralizar. Solito no se neutraliza, con anticuerpos ya está neutralizado. ¿Qué características tiene esta segunda etapa? Aquí los complejos inmunes se van a agregar entre sí para formar una red que puede precipitar o aglutinar. Puede durar, para observar, para verlo, puede ser desde unos cuantos segundos, poquitos minutos, un minuto, ya ven ahí el aglutinado, o horas cuando es precipitación. Las precipitaciones siempre son más lentas. Y esta parte de la reacción sí depende de la temperatura, del pH, de la fuerza iónica y de las concentraciones tanto de antígeno como de anticuerpo. ¿Ok? ¿Sí? Sí. Espérenme tantito. Me preocupa que solamente hay 21 estudiantes aquí en el chat. Ayer al rato que estornudé que pusieron salud. Gracias a los que pusieron salud. Me preocupa eso. Y saben que no cometí el error de no grabar la clase. ¿Alguno de ustedes la está grabando en sus celulares? Yo la estoy grabando, profe. ¿La puede subir luego al Classroom, ahí en el tablón, Sí, está bien. para los alumnos que no están? Para tener la conciencia tranquila, porque igual y no quisieron venir a clase, Sí, está pero bien, así profe. por lo menos tengo la conciencia tranquila. Digo, por la premura, discúlpenme, anoche estaba leyendo otra tesis y no vi Classroom, no vi nada, no vi correo, no vi nada. Por eso no leí el mensaje de la niña que me dijo que sí podía hacer en línea. Sino, hasta que vino aquí alguien y yo dije que sí, sí, a las 2:30, o sea, faltando media hora. Pero bueno, seguimos. Entonces, esta sí depende de todo mundo. Ajá. Entonces, ¿cuáles son las condiciones óptimas para que se dé una reacción antígeno, un complejo inmune?
depende de pH. El pH 6.8 a 8.6. En ese rango está el óptimo. Temperatura. Ok, entre más temperatura, mayor difusión, mayor, los átomos están así, ¿no? Pero el óptimo sigue siendo el que tenemos en el cuerpo, 37 grados. Aunque podemos subirla a 50 y seguimos teniendo reacción antígeno-anticuerpo. Hay salvo algunos antígenos, por ejemplo, algunas toxinas, no se dan a 37, sino que se dan mejor a 45. O del otro extremo, hay algunas veces, ¿se acuerdan que les decíamos? Hay que bajar la temperatura muy, muy baja, 4 grados, 3 grados, o sea, grado refrigerador, para medir la velocidad de reacción. La fuerza iónica. La fuerza iónica nos sirve. ¿Se acuerdan del potencial Z de las bacterias? ¿Se acuerdan de eso? ¿Hablamos de eso? Creo que sí. Cuando íbamos a tener antígenos particulados que tengan la misma carga, pues voy a tener un rechazo. Y que por eso usábamos IgM. Se los hablé cuando usábamos IgM. ¿No? ¿No fue con ustedes? Díganme, por favor. ¿No se los dije a ustedes? Sí, sí, no lo mencionó. Sí, sí justo. lo vimos. Que ese es el potencial Z, se lo van a explicar muy bien en el laboratorio, si no han hecho aglutinación, pues cosa que se me hace muy Sí, rara, sí. pero el potencial Z lo cuadra, la fuerza iónica, perdón, nos sirve para eliminar ese potencial Z. Y lo usamos con una solución amortiguada, una solución salina amortiguada que tenga una concentración entre 0.1 y 0.01 molar. Y las concentraciones de antígeno y anticuerpo, ya deben saber ustedes que en una curva de precipitación, donde mantenemos constante uno de los dos reactantes, en una parte voy a tener exceso de uno y en el otro voy a tener exceso del otro. Y solamente aquí es la zona de equilibrio. Entonces, aquí, aunque tengo complejos inmunes, no se ve mucho porque tengo exceso de uno. Igual en el otro extremo de la curva. No se ven mucho, nos pueden dar falsos positivos o falsos negativos. Y solamente aquí, en la zona de equivalencia, voy a tener el precipitado o la aglutinación. ¿Les queda claro? El no tener respuesta por exceso de uno de los reactantes es lo que llamamos fenómeno de sola. Entonces, esta red es la teoría del enrejado. La teoría del enrejado depende de la afinidad del anticuerpo, de la avidez, no es lo mismo IgG que IgM, de la relación antígeno-anticuerpo, que debería ser, depende de la valencia, 2:1, o sea, si es una IgG será una IgG por 2 epitopos. Pero si es una IgM, es una IgM por 5 epitopos o una IgA por 4 epitopos. Ajá. También depende de la forma física del antígeno, porque no es lo mismo una proteína que un mosaico de proteínas, lo que es una bacteria, una partícula. Entonces, aquí cuando tenemos exceso de anticuerpo, pues la red no se va para mucho. O sea, todos están peleándose al antígeno. Y cuando tengo exceso de antígeno, pues igual se están peleando a los anticuerpos. Aquí es al revés, pero se están peleando al otro reactante. Solamente voy a tener la red cuando estamos en la zona de equivalencia. Y se forma esa red que precipita si el antígeno es soluble o aglutina si el antígeno es particular. Entonces, ¿qué métodos de estudio usamos para estudiar la reacción antígeno-anticuerpo? Pues aquellas que dependan de que se forme una red o aquellas que detecten redes chiquitas o complejos inmunes solitos o redes muy chiquitas o que se usan para detectar, ya sea para purificar.
ya sea el antígeno o el anticuerpo, usando una cromatografía de afinidad. Entonces, métodos donde sí necesito que se forme la red, sí necesito que se vaya hasta el final, que se forme la red. Vamos a estudiar la precipitación. La precipitación, dentro de las precipitaciones, tenemos la curva de precipitación, que es precipitación en medio líquido, y el resto de las técnicas de precipitación son en gel. Entonces tenemos la inmunodifusión doble, que es la técnica de Auchterlonie. ¿Se acuerdan? Esa ya la hicieron. La inmunodifusión radial, que es la técnica de Mancini. Esas fueron las que ustedes hicieron en el laboratorio, además de la curva en capilar. Y también hicieron contrainmunoelectroforesis, que ya es aplicando una corriente eléctrica para obligar al antígeno y al anticuerpo a que se encuentren. E hicieron la inmunoelectroforesis, que fue que corremos, cuando tenemos antígenos que están formados por diferentes proteínas, corremos primero el antígeno con base en su carga eléctrica y después le ponemos en el canal el anticuerpo. Y el anticuerpo va a difundir en todo el gel y ahí donde se encuentre con el antígeno, ahí va a formarse la red y ahí va a precipitar. Esta de aquí no la hicimos. Esta es como la de Mancini, pero en vez de dejarla ahí 18 o 24 horas, le aplican corriente eléctrica. Se llama de cohete, porque quedan como cohete los precipitados. Entonces, no me quiero quedar aquí mucho, inhibición por también podemos hacer inhibición por apteno. Esta parte me voy rápida para que ustedes la lean. Esta parte les toca a ustedes, ¿ok? Se las dejé muy bien explicaditas. Aquí está la curva de precipitación. Lo que está en rojo es muy importante. La inhibición por apteno, esta es súper importante porque recuerden que los fármacos son aptenos. La precipitación en capilar, esta fue la que hicieron en el laboratorio. O sea, que primero un tercio del capilar con el antígeno, otro tercio con el anticuerpo, y ahí en la mezcla, ahí se da la zona de equivalencia y ahí se da la precipitación. Entonces, esta es una curvas de precipitación que se pueden graficar. Se pueden graficar. ¿Qué se grafica? Los milímetros de precipitado. ¿Cuánto precipitado están teniendo? En Auchterlonie, ahí les dejo las características, cómo funciona, cómo es en el laboratorio, estos nos sirven para identificar dos antígenos que si se parecen o no. Si la curva es conseguidita, esa es una curva de identidad total. Si se cruzan, es que el antígeno A y el antígeno B no se parecen, pero tengo los dos anticuerpos. ¿Ok? Y si nada más nos da una patita de un lado, quiere decir que estamos teniendo una identidad parcial, que hay otra proteína que no está respondiendo. Entonces, este es la técnica de Auchterlonie. Luego tenemos Mancini, esta es la radial, que aquí la curva no sale de cero, sale de arribita, porque esta distancia al cero es el diámetro del pozo. Entonces, el diámetro del pocito, porque yo mido, ¿qué voy a medir? Todo el diámetro de precipitación. Entonces, se marca y con una regla, con una regla medimos. Y graficamos ese diámetro esos milímetros al cuadrado y nos da hacemos una curva estándar como esta que está aquí y nos da esta recta. Vean que esta recta no sale de cero. Ajá. Porque en el diámetro total estoy metiendo el diámetro del pocito. Ajá. Y entonces el diámetro del problema se interpola en la curva estándar y ahí yo puedo saber la concentración del problema, del antígeno problema. ¿Ok?
¿sí? Luego hicieron la inmunoelectroforesis, que como les decía, cuando tengo mezclas de antígenos, las separamos por carga